Hola a todos y a todas. Eh, bueno, es una satisfacción para mí empezar una nueva rutina y a través de la virtualidad. La materia que tengo a mi cargo es Arte en la Bidimensión 2, grabado, que bueno, eh, personalmente nunca me sentí demasiado cómodo con el nombre, me parecía que en realidad era mejor arte impreso, de alguna manera englobaba un poco más lo que, bueno, lo que yo pienso sobre la materia. La idea en esta materia es que, bueno, es que como el nombre lo viene planteando, este, hay mucho en la bidimensión y que dentro de la bidimensión hay una serie de técnicas que se ajustan bastante a la definición de lo que es el grabado. Justamente en este sentido, el grabado o arte gráfico o arte múltiple, sí, hay como una serie de discusiones como cómo debería ser su nombre. Ha tenido algunos inconvenientes en cuanto a la denominación, pero básicamente lo que nosotros estamos pensando en este sentido es tratar de hacer dentro de lo que es la dimensión, establecer alguna serie de delimitaciones que nos llevan a nosotros a poner el nombre eh, de lo que sería el grabado. Arte, por supuesto, porque nosotros lo que estamos planteando en función del grabado es una experiencia artística, y cuando nosotros hablamos de experiencia artística estamos pensando en aspectos productivos que hacen al grabado. Sepan ustedes que esta materia es una materia que verdaderamente tiene mucho de taller, mucho de práctica, de una forma bastante sencilla, donde ustedes pueden por lo menos hacer algunos acercamientos y tener una noción central de lo que podría ser esta materia. Ustedes verán que hay una serie de discusiones acerca del arte múltiple en la actualidad. Creo que ahí es donde empezamos nosotros a trabajar sobre estas distinciones que aparecen en la bidimensión, porque justamente yo diría que la cualidad fundamental de lo que es el grabado tiene que ver con la posibilidad de multiplicación de sus producciones. En este sentido, ustedes tienen que pensar, no sé, me parece que una forma sencilla de que ustedes lo entiendan es pensar en lo que es un sello. Entonces, no, es decir, todo lo que implica que hay una cierta matriz, un cierto patrón, donde nosotros a ese patrón lo trabajamos como si fuera una imagen construida a partir de nuestras propias ideas y nuestra propia creación, y de esa manera lo que nosotros hacemos es tratar de que esa matriz o esa impronta original la podamos multiplicar. Entonces ahí es donde empieza a aparecer la idea de grabado. Aunque hay algunos aspectos del grabado que presentan una serie de polémicas, porque más allá de lo que significa ser un arte de tipo múltiple, también aparecen algunas cuestiones, como por ejemplo la monocopia, que son algunas técnicas que se ajustan a lo que es el grabado. No necesariamente se repiten, sino que cada uno de los trabajos es un original. Por eso la idea de mono, que es uno, monocopia, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de discusiones en relación al grabado, incluido dentro de lo que podríamos llamar el arte múltiple en la actualidad, y que tienen que ver con varias cuestiones que me parece que son las que vamos a tratar de discutir, o por lo menos poner en discusión cuando nosotros empecemos a trabajar en este taller.
Por ejemplo, el caso de lo que es el positivo y negativo, concebido como unidad. Esto tiene mucho que ver con las formulaciones técnicas del grabado, porque en realidad el grabado, muchos le dicen que es el arte del blanco y negro, ¿no? Y del positivo negativo. Es decir, mucho tiene que ver con esa idea de construcción que se da, de valores que se pueden poner adentro de la obra, y que esos valores, cuando hablamos de valores estamos hablando de blancos y negros, son los que le dan, ¿no?, la dimensión final productiva de la obra. Entonces ahí hablamos de lo que sería, por ejemplo, el blanco y negro como un positivo negativo, o también esa idea de espejo, ¿no?, donde nosotros tenemos un cierto positivo que nosotros vemos en el espejo, que es lo que se está reflejando, es como un negativo de ese positivo. Es decir, lo que nosotros tenemos, si tenemos levantada una mano a la derecha, lo que estamos viendo en el espejo es que está levantada la mano a la izquierda. Entonces, es decir, existen como esa serie de discusiones que se van planteando en la producción del grabado. Otra de las cuestiones que también me parece que son polémicas dentro de lo que es el grabado, tiene que ver con la serie, ¿no? Porque hay muchas veces que esta cuestión de la serie, es decir, la cantidad de ejemplares que se realizan a partir de un original, se puede pensar que es una práctica artística, o también se puede polemizar con esta idea de una práctica comercial, que esas son algunas discusiones que vamos a intentar llevar adelante. Otra de las cuestiones tiene que ver con la transmisión de semejanzas inversas, y en eso ahí vuelvo a repetir un poquito la idea esta del espejo, ¿no? Es decir, cómo nosotros transmitimos, pero trabajando de manera inversa. Es decir, nosotros tenemos que trabajar con una imagen de tipo especular para poder obtener, ¿no?, un resultado de manera inversa, o por lo menos lo que originalmente nos habíamos planteado. El bucle de creación, el bucle de la creación tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, es decir, cómo la misma idea de la creación va generando como un proceso de reciclamiento sobre el mismo trabajo, y que puede generar una serie de creaciones múltiples, ¿no?, y que también vayan generando como bucles, ¿no?, en función de algún tipo de temática original que se está planteando. Por otro lado, también está la idea de repetición y transformación, es decir, cómo en función de las repeticiones que se vayan haciendo de ese parámetro original o de esa matriz original, también se va transformando, ¿no? Es decir, cómo uno hasta puede empezar a pensar en diferencias o distinciones de ese parámetro original en función de la repetición que se vaya haciendo. Entonces, como eso también va haciendo juegos que diríamos que van generando como una serie de modificaciones en cuanto a las fronteras creativas que empieza a poner el grabado. Por otro lado, yo hablaría también de la ausencia, como una discusión, ¿no?, la ausencia de autoría o la autoría compartida, que eso tiene que ver mucho tiene que ver con la idea de que la obra deja de ser una obra propia en función de que se muestra, y la misma persona que está mirando esa obra puede interactuar con la misma, entonces ya deja de ser original para pasar a ser una autoría, o la obra que deja de tener autoría, una autoría en particular, porque se va modificando, o puede llegar a tener una serie de transformaciones que la hacen como una autoría compartida. Por otro lado, el consumo y la difusión
de los productos múltiples lleva, lleva a diferenciarse fundamentalmente de las otras disciplinas de la bidimensión, caso del dibujo, de la pintura, donde no hablamos de multiplicidad. Está claro que la obra en dibujo siempre es única y la obra de la pintura también es única, es decir, la única manera de trabajar sobre la multiplicidad de esos trabajos es hacer o alguna fotografía o una copia de esos originales. Pero no tiene que ver. En el caso del grabado, ¿no? Es un producto típicamente múltiple, es decir, donde no es solamente un trabajo el que se ofrece, sino que son una multiplicidad de obras. Y toda esa obra en conjunto forman parte de la obra total. Entonces el consumo que se genera a partir de tener una obra que tiene 100 ejemplares es totalmente diferente. Es decir, uno puede vender fraccionada o puede vender toda la obra en su totalidad. Entonces eso también hace a la difusión de este tipo de productos, ¿no? En ese sentido, también aparecen relaciones entre lo que es el arte y la ciencia, fundamentalmente yo diría por estas innovaciones que se vienen produciendo históricamente, innovaciones tecnológicas que hacen que el arte vaya modificando, no solo en su forma de producción, sino también en su forma de difusión, en su forma de generación, es decir, cómo la ciencia va interviniendo, ¿no? en estos aspectos productivos del grabado. También el caso de la industria, porque específicamente en el caso del grabado ha tenido una particular injerencia a la industria gráfica, si se quiere, porque hoy la podemos ver y es una de las ramas, yo diría, del grabado muy extendida, casi diría que es la más extendida, la rama que podemos hablar arte-industria, y que se diferencia bastante del producto que nosotros trabajamos en particular, ¿no? Donde nosotros nos dedicamos a la obra sin necesidad de esa idea de industrialidad, ¿no? de la multiplicidad, pero con funciones de comerciales o funciones, ¿no? de ese tipo de pensamientos que generalmente tiene la industria, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros vemos como una cierta relación entre el arte y la industria, y cómo la industria a partir del arte se empezó a generarse y empezó también en su misma impronta de ideas industriales, empezó también a ingerir en el arte, ya que muchas de las innovaciones que se han hecho en la industria han incidido también en aspectos productivos del arte gráfico. El ejemplo más claro podría ser el tema de los diarios, ¿no? Porque lo que nosotros estamos viendo es que el diario es un producto múltiple, ¿no? Es decir, todos los días se hace un diario determinado y para eso se hace una matriz, que esa matriz es la que se va reproduciendo en las prensas, ¿no? En las prensas, y ahí es donde la industria gráfica tiene mucho que ver. Ahora, muchos de los procesos que se trabajaron en la industria, como por ejemplo el caso del offset, que es un procedimiento típico de la industria gráfica o de la prensa gráfica, fue uno de los elementos tecnológicos que se introdujo también dentro del arte para realizar obra. Entonces estamos viendo que existen relaciones que son muy importantes y que, bueno, generan una serie de discusiones. ¿Hasta cuánto nosotros podemos usar de la industria o hasta cuánto la industria puede usar del arte sin dejar de ser o sin dejar de tener identidad propia? Por otro lado, también tenemos esta idea de creación en la frontera, ¿no? Es eso que les comentaba, hasta dónde uno deja de ser arte para pasar a ser, qué sé yo, industria o ciencia, y desde dónde deja de ser
industria o ciencia para pasar a ser arte, ¿no? O esa cosa difusa que se va construyendo cuando existen este tipo de relaciones permanentes entre el arte, la ciencia y la industria. Por otro lado, también está esta idea de la multiplicidad, la difusión y el pensamiento, que miren, esto se liga mucho con esta idea que siempre se ha trabajado de cómo la multiplicidad, ¿no?, generó la difusión del pensamiento, ¿no? Si ustedes piensen en los primeros libros, entonces cuando uno piensa en los primeros libros estamos hablando de elementos únicos, ¿no? O sea, los primeros libros resultaban de ser trabajos escritos de los autores. ¿Y cuántos podían hacer cada autor? O sea, están los famosos libros únicos, ¿no? Pero a partir de la creación de la imprenta, ¿no?, que en realidad es una mentira, porque siempre pensándolo desde el punto de vista occidental, hablamos de la creación de la imprenta, y no es así. La imprenta, aparentemente la imprenta la creó Gutenberg, pero no es así. La imprenta la crearon los chinos en años antes de Cristo, y sin embargo se considera que en el 1470, más o menos 1450, 1470, como una fecha de creación de la imprenta, siempre pensándolo desde el punto de vista occidental. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasó con la creación de la imprenta? Fíjense que fue uno de los grandes hitos que hizo pasar la Edad Media a la Edad Moderna. ¿Por qué digo esto? Porque antes el pensamiento, o cómo se difundía el pensamiento, se difundía a partir de la interpretación única de esos libros. Por ejemplo, había un libro en una escuela y el libro solamente lo tenían los maestros, y ellos eran los que interpretaban el libro, los que leían el libro. Nadie tenía la posibilidad de acceder a un libro, más que la gente que pudiera tener acceso, como eran los clérigos o como eran las castas más altas de la sociedad de la Edad Media. Sin embargo, a partir de la creación de la imprenta, lo que produjo lo que llamaríamos como un hito, que hace que un libro se pueda reproducir de manera múltiple. Es decir, que lo que antes era un ejemplar único, ahora hay un montón. Fíjense que en la actualidad ustedes ven que la cantidad de los libros que en la actualidad se ven o que ustedes van a comprar en cualquier librería tienen tirajes determinados, ¿no? Es decir, el tiraje tiene que ver con la cantidad de libros que se reproducen de un original. Entonces, en ese sentido, lo que se produjo históricamente fue la difusión del pensamiento. Por eso se considera que la imprenta es un hito que marca la diferenciación entre la Edad Media y la Edad Moderna, justamente por esta idea de la difusión cultural que produjo este elemento tecnológico que se introdujo en ese momento, que hace que las épocas cambien. Bueno, también es un tema que se puede trabajar. Como también hay otros temas que se pueden discutir que tienen que ver con los sistemas de redes, es decir, con las tecnologías actuales que están puestas para que nosotros trabajemos, y que de hecho muchos autores, muchos creadores comienzan a verlos como algunos elementos que siempre son interesantes para utilizar en la factura o en la producción del arte. Por otro lado, hay ciertas pretensiones que me parece que tienen que ver con esta idea de lo que es el grabado en el arte contemporáneo, y que hoy en día tienen un lugar fundamental, ya que en el arte contemporáneo no hay un límite ni una frontera donde define que el arte contemporáneo, hay arte contemporáneo de dibujo, arte contemporáneo de pintura o de grabado o multimedial o lo que sea, sino que es un solo arte que implica en realidad la traducción de una idea.
Y la traducción de la idea no implica que uno desarrolle esa idea en una disciplina en particular, sino que empiezan a haber fusiones entre fronteras de disciplinas y donde el arte se pone de una forma, yo diría, multidisciplinar, es decir, donde se comienzan a mezclar, qué sé yo, el grabado con el dibujo, con la pintura, con lo multimedial, con la música, es decir, que ya se deja de tener fronteras tan acabadas. Y en ese sentido está bueno de pensar en el grabado como una parte central de este arte contemporáneo, porque permite una serie de posibilidades que otras disciplinas más particularizadas, como por ejemplo puede ser el dibujo, la pintura, la escultura, no la manejan. Si ya pensamos en una idea de multiplicidad y estamos pensando en alguna cosa que plantea de diferente manera a las demás. Es decir, que hay como ciertas cuestiones que marcan al grabado como un aspecto central del arte contemporáneo y está bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno, ustedes verán entonces que en este caso, pensando el grabado en las artes visuales, tenemos muchas cuestiones para discutir, como es el caso del grabado como difusor de cultura, y en ese sentido siempre hay que tener presente esa idea de la industria, cómo ha venido jugando un papel central en esta idea de la difusión y cómo el arte gráfico ha sido el soporte primigenio de ese desarrollo cultural que ha tenido la humanidad. Lo que nosotros también vamos a tratar de ver en el caso de las artes visuales es este aspecto, y esto tiene mucho que ver con nuestra propia función futura dentro de lo que es el profesorado de artes visuales, y es decir, cómo nos ubicamos nosotros como docentes y en qué lugar le podemos dar al grabado para que sea parte de nuestra formación en artes visuales y que esto nos sirva para generar experiencias artísticas dentro de la escuela, y eso me parece que es muy importante. Por eso, de hecho, vamos a trabajar bastante en algunos aspectos que hacen en la educación. Los que han transitado conmigo, los que han visto conmigo arte fotográfico o arte y tecnología 1, se habrán dado cuenta que yo trabajo bastante con esta idea de la educación, así que esperen que esto va a dar para trabajar bastante más. Por otro lado, el arte gráfico es un arte dentro de las artes visuales que tiene un valor conceptual muy importante y una forma de trabajo completamente diferente a las otras disciplinas tradicionales, porque pone en discusión una serie de técnicas que verdaderamente hace falta conocerlas, hace falta interpretarlas, saber cómo es la sistematicidad que exige el arte gráfico, y verán que en este taller se van a dar cuenta que es muy importante una serie de condiciones que hacen para que la gráfica sea, que tenga su diferenciación específica con relación a las demás disciplinas. También vamos a intentar ver cómo las nuevas tecnologías han trabajado sobre el grabado y cómo han incorporado algunas cuestiones que son centrales para la producción del mismo. Es decir, ya no es lo mismo trabajar con una prensa de tórculo, que es una prensa que tiene una cierta tecnología, a trabajar con un barén, que es una piedra forrada en cuero y que se utiliza, que tiene los mismos sentidos. Digamos, es decir, las nuevas tecnologías han ido incidiendo en formas productivas y han hecho que algunos aspectos del grabado se vayan desarrollando, y lo que permite en general permite trabajar en algunos aspectos con mayor calidad,
con mayor, generar producciones bastante más grandes. Es decir, hay cuestiones que se van incorporando y nuevas técnicas, ¿no? El hecho de pensar, por ejemplo, cómo la fotografía incidió adentro del grabado también es algo que podemos pensar bastante moderno. Si se piensa que la fotografía recién hace 200 años, que está presente como una tecnología aplicada al arte, también podemos pensar que la fotografía como parte del arte gráfico también es una forma de incorporar tecnología y generar nuevas instancias para las producciones de los grabados. Hay mucha ruptura dentro del arte, y ahí es donde un poco lo que hablamos, como lo que hablamos antes, es decir, cómo se va fundiendo estas disciplinas, y vamos viendo cómo se va trabajando de una manera donde la disciplina pura empieza a perder un poco de sentido. Es decir, ¿qué pasa hoy con el grabado? Bueno, el grabado en general, ustedes van a notar que muchas de las cuestiones que nosotros vamos a ver tienen mucho que ver con lo primitivo del grabado, porque primero porque es muy corto el tiempo donde nosotros podamos trabajar, y aparte va a generar por lo menos un acercamiento, yo diría, a lo básico, al ABC del grabado, y en ese sentido también le vamos a tratar de conocer lo que está pasando en la actualidad para ver si podemos trabajar con esto. ¿Cuál es el lugar del grabado en la escuela? Hay mucho para trabajar, hay mucho para ver, muchas técnicas que pueden servir para hacer transitar a los alumnos por esa experiencia que venimos hablando mucho, que es la experiencia artística dentro de la escuela. Y bueno, ahí es donde un poco lo que vamos a tratar de ver es la posibilidad de uso de algunas técnicas sistemáticas que siempre son importantes y van sirviendo para nosotros como futuros docentes. Bueno, en cuanto al programa, ustedes van a notar, ustedes lo van a ver, lo van a encontrar en el aula virtual, y van a ver que el programa tiene como varias partes. En principio ustedes van a ver una fundamentación teórica que da en cierta manera cuál es la visión que yo tengo, o por lo menos el acercamiento que creo que hay que darle al grabado dentro de la carrera, y cuál es el lugar que ocupa, y muchas de las cosas que nosotros vamos a tratar de ver en este cuatrimestre. Por otro lado, está la parte de contenidos, donde en el caso de los contenidos ustedes van a ver de alguna manera muy resumida, es decir, todo lo que se va a poder ver. Esperemos que podamos ver todo, por lo menos dentro de lo que es la teoría. Quizás algunos contenidos que son prácticos no los podamos llegar a ver en su totalidad, pero bueno, vamos a tratar de ver dentro de algunas cuestiones lo más fundamental, lo más básico, así que en ese sentido tengan la seguridad que vamos a tratar de ver en bastante cantidad lo que está pensado como contenidos. Ustedes verán que para dar contenidos hay mucha actividad de taller, entonces seguramente van a tener que disponer, para hacer estas actividades, van a tener que disponer algún lugar en su casa. Tienen que pensar en algún lugar donde haya una mesa, donde se pueda trabajar en tranquilidad, pensando que uno va a trabajar con tintas, y que las tintas en general son elementos que manchan, o también hay que tener mucho cuidado con la limpieza. Es decir, como hay varias cuestiones que son importantes de trabajar dentro de lo que es el arte gráfico, y estas actividades van a necesitar disponer por lo menos
algún lugar transitoriamente para que ustedes puedan desarrollar todas las actividades o las prácticas que estamos pensando para esta materia. Por otro lado, el desarrollo en la virtualidad nos va a generar algunos inconvenientes. Ustedes verán que no es sencillo. Esto es cómo hacer para desarrollar un taller dentro de la virtualidad. Pero bueno, es todo un desafío, es un desafío que bastante nuevo, pero que nos va a permitir trabajar con otras formas que seguramente las vamos a dejar implementadas para más adelante. Posiblemente cuando retomemos la actividad práctica, es decir, el uso del taller, el uso de las prensas, el uso de los elementos que son normales dentro de un taller, esto por ahí, este desarrollo que vamos a tener en la virtualidad siempre va a ser útil, porque bueno, hay muchas cosas que por ahí no se ven en el taller y sí se ven en la virtualidad, y al revés, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que en la virtualidad no se pueden ver y en el taller sí. Así que ustedes, en este sentido, estimo que lo vamos a hacer durante todo el cuatrimestre. Vamos a trabajar en virtualidad y así podamos volver al taller. Lo mismo vamos a seguir trabajando con esta modalidad para que la tengamos presente. Por otro lado, van a tienen ustedes la bibliografía, y bueno, la bibliografía yo voy a tratar de incorporársela lo más que pueda dentro del aula virtual, de tal manera de que no tengan necesidad de salir de sus casas, sino que van a tener de forma escrita en su pantalla toda la teoría que se necesite para la materia. Por último, lo que vamos a ver es un marco conceptual, que es la forma, yo diría, más gráfica de cómo uno puede manejarse en la materia. En este sentido, lo que ustedes van a encontrar en el programa posiblemente sea esto, donde acá ustedes van a ver un poco lo que yo les estoy planteando en cuanto al marco conceptual. De todas maneras, este es un tema que lo vamos a ver en un video que continúa así que por ahora me parece que he presentado la materia, y a partir de ahí veremos algunas cuestiones diferentes con este formato de video y PowerPoint o lo que sea, algún tipo de presentación. Bueno, espero que haya servido por lo menos para iniciarnos en este formato, este nuevo formato que por lo menos nos va a mantener ocupados durante un tiempo, y que bueno, estoy disponible en la virtualidad, en la mensajería interna, para que ustedes puedan consultar todo lo que quieran con relación a este primer tema. Desde ya, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo. Seguiremos conectados seguramente. Hasta pronto.